Análisis para el sábado 14 de octubre. Bien, primero que nada observar dónde están ubicados los máximos y el mínimo del día anterior. El máximo está a una distancia de un 1%, el mínimo de 0,67, lo que podría indicar que más bien el día anterior hubo un movimiento hacia arriba, que efectivamente es lo que se ve acá en la gráfica. La distancia entre el mínimo y el cierre y el máximo da un valor mayor para el del cierre al máximo del día, porque bueno, hubo este movimiento, un movimiento que fue desde el precio de cierre hasta arriba de 1.40, muchísimo mayor que el que se fue hacia abajo. El día de hoy en general fue un día de rango. No hubo una tendencia clara de ninguna manera. Estuvo peleado en ese sentido, digamos. Si tomamos el precio de cierre como referencia, vemos que el máximo estuvo a una distancia de 0,48 y el mínimo un poco más por encima, 0,48. Si tomamos el VWAP como precio, como nivel de referencia, quizás colocando una línea media a esta altura, 0,37 para un lado y 0,43 para el otro. En general creo que el día fue más bien de rango. La verdad que una variación menor al 1% no es un día que opino pueda ser llamado día con tendencia de algún tipo. Por lo menos en relación a una línea media, si tomamos las mismas consideraciones en base a este otro día, si tomamos una línea media entre el mínimo y el máximo, 1,7, sería 0,85 la mitad por acá. O si tomamos una línea base, que en este caso sería el precio de cierre, si se puede apreciar una variación distinta. Quizás lo correcto sería, esto estoy pensando un poco voz alta, en realidad sería tomar el precio de cierre como una línea media y ver qué tipo de movimiento hizo. En general acá se ve que el precio de cierre tuvo al precio por encima la mayor parte del día y luego bajó para marcar un mínimo para el día completo y bajó recién hacia el final de la jornada en las últimas 4 horas. Precio de apertura acá exactamente y un precio de cierre acá en este punto, lo que haría un rechazo de 0,23, bastante grande. El precio se ha mantenido por debajo de el mínimo semanal, el de la semana anterior, por debajo también del precio de cierre. Habría que ver qué pasa la semana que viene, en qué nivel cierra el precio. Yo creo que si
cierra por encima va a dar la vuelta y va a empezar a ir al alza, y si cierra por debajo va a continuar a la baja hasta este nivel de acá. El VWAP se mantuvo bastante horizontal, el precio se mantuvo alrededor de todo el rango, se mantuvo alrededor de todo el VWAP. Acá se ve que hay un máximo, otro mínimo. Si tomamos el mínimo de las primeras horas, tenemos una variación de 0,58, luego del máximo al próximo mínimo de 0,53. Luego de estos dos toques tenemos un movimiento de 0,37, luego de este máximo al mínimo de 0,61. No fue un buen día para tener entradas o salidas de algún tipo. La media móvil lenta esta sirvió de soporte. De nuevo la volatilidad fue bastante baja. En el time frame de 1 minuto, a ver qué es lo que se ve. Están marcados máximo, precio de cierre y mínimo de las 4 horas anteriores. Se ve que durante los primeros minutos, quizás media hora, más de una hora, se mantuvo alrededor del precio de cierre, yendo un poco más por encima, marcando dos dobles fondos y de ahí subiendo. Subió tanto como 0,59, se movió por debajo de la segunda banda, luego de la segunda banda inferior, luego cuando se fue por encima de la segunda banda superior con un volumen elevado, bastante elevado, hizo un retroceso, bajó tanto como 0,57. Es un buen movimiento entre todo. Después en las próximas 4 horas mantuvo cierto rango, no hay mucho lugar para operar acá. 0,21 fue el movimiento más largo en ambas direcciones. Se mantuvo sobre esta media móvil lenta, en general por encima del precio de cierre, hizo pie cerca del mínimo de las 4 horas. Luego en las siguientes 4 horas hace pie, tanto en esta media móvil como en el mínimo de las 4 horas anteriores. Sube, rompe el precio de cierre de esas 4 horas, sube hasta 0,23, retrocede un 60% y luego continúa subiendo. Sube tanto como 0,38, se mete por encima de la primera banda y luego comienza a bajar a partir de ahí, porque el precio de cierre queda muy cerca del máximo. Eso da posibilidad a un retroceso. Retrocede tanto como 0,36, incluso más. A ver.
cómo sería la cosa. Retrocede tanto como 0,36. Medio que lo va perdiendo el nivel porque no puede volver. Choca con el precio de cierre, luego rompe el mínimo. Lo rompe tanto como 0,49. Entra mucho volumen. Luego vuelve a subir. Apenas puede recuperar el nivel por encima del precio de cierre. No alcanza a tocar el VWAP. Y vuelve a retroceder. Y de ahí retrocede. Baja tanto como 0,10. Lo que haría casi un 0,6%. Esto ya sucede bien por debajo del mínimo de las 4 horas anteriores, 0,23. Y de ahí empieza a subir lentamente el precio. Acá de momento ya marcó un primer mínimo, no se volvió a acercar al mínimo del día anterior. Esto ya estamos en el domingo 15 y a ver qué es lo que puede llegar a hacer. Hubo un primer rechazo acá. De momento está teniendo un recorrido de 0,15. Espacio para crecer y en las próximas 4 horas no va a pasar mucho. Tiene recién en esta zona alrededor de las 4 de la mañana como marca para el UTC va a tener espacio como para definir una nueva direccionalidad. Puede ser que suba un poco, que baje hacia el precio de cierre y el VWAP, cierre a mitad de camino y teniendo en cuenta que ya marcó un mínimo acá y este sea un nuevo máximo, intente hacer pie en el precio de cierre y suba, y en caso de fallar debería de ir hacia niveles más bajos.